Pues a todos, vamos a dar 2 minutitos más y empezamos, ¿vale? Un minutito y arrancamos. Bueno, chicos, vamos arrancando. Vamos a empezar con este webinar de asesoría clínica. Básicamente, bueno, me presento, soy Ignacio Escobar. Basta decir que soy el hijo del doctor Luis Ignacio Escobar, ¿vale? Y pues le estoy ayudando como nueva generación en estas aventuras, ¿no? Más tecnológicas. Entonces, pues bueno, os explico un poquito cómo va a consistir el curso, o por así decirlo, el webinar o la reunión que vamos a tener hoy, ¿vale? Es una pequeña reunión de aproximadamente unos 45 minutos, donde el doctor nos explica un poco cómo trabajan los casos clínicos que se le presentan, básicamente dentro de las áreas de trabajo que suele utilizar o explotar el doctor Escobar, pues encontramos tres grandes bloques. El primero es tenemos un curso online de modalidad abierta, ¿vale? Tenemos también el que es online, tenemos el máster, como pone en la presentación, que es con la UIMA, con la Universidad de Madrid, es un máster presencial. Y por último tenemos los casos de asesoría clínica, donde hoy vamos a hacer un poquito más de hincapié, ¿vale? Hoy básicamente lo que el doctor va a hacer explicarnos un poquito su metodología de trabajo, cómo tanto adquiere la información que vosotros los compañeros le enviáis, y cómo va trabajando con vosotros las diferentes opciones que puede llegar a presentaros, ¿vale? Poquito más. La realidad es que prácticamente todos conocéis al doctor Escobar. Entonces lo que vamos a hacer, ya os digo, va a ser unos 45 minutos de ponencia, y después daremos paso a una serie de preguntas, ¿vale? Tenéis la opción del chat totalmente habilitada, así que ir poniendo las diferentes preguntas y el doctor las contestará al final, ¿vale? Si alguien tiene alguna consulta durante el webinar, pues obviamente que se sienta con toda la libertad del mundo de quitarse directamente el micro y consultar pues decir directamente, si está explicando un punto claro, pues que lo repita, o que dar vuestra opinión. O sea, que al final el objetivo es que también vosotros veáis un poco la metodología de trabajo, y también pues os sintáis lo suficientemente cómodos como para pues, hacer preguntas, ¿vale? Entonces damos paso al doctor y en silencio, y empezamos. Muy bien, muchas gracias, Nacho. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, colegas, por estar en este webinar organizado por OrtoQuick. La idea es mantener siempre pues, un tipo de conexión permanente online con todos los colegas para poder encajarlos dentro de esto que nosotros llamamos la formación continuada en ortodoncia. Desde hace muchos años tenemos este protocolo de trabajo que les voy a presentar ahora desde el punto de vista clínico, y voy a utilizar un tratamiento, un caso de ortodoncia clásico como para que podamos entrar en materia, ¿vale? En otro webinar presentaré de otro tipo de trabajo, porque siempre vamos a estar presentando casos clínicos, porque creemos que la forma más fácil de interesar a los colegas que están en formación, o incluso a los colegas que son especialistas, es a través de los casos clínicos. En este caso, voy a presentar un caso clínico, ya digo clásico, donde vamos a hacer un tratamiento de ortodoncia con extracciones, ¿vale? Así que vamos a entrar en vereda. Eh, Cualquier cosa, cualquier consulta que queráis hacer, lo podéis hacer a través del chat, y luego vamos a ir contestando en la medida que podamos, vamos a ir contestando las preguntas. Bienvenidos todos y gracias por estar con nosotros en este webinar.
Muy bien. Vamos entonces a avanzar. Os presento a la paciente en cuestión. Es una paciente adulta cuyo motivo de la consulta es que no está satisfecha con la situación de sus dientes. Tiene los dientes apiñados, no le gusta esta situación de los dientes apiñados y también manifiesta que tiene los dientes para afuera, ¿vale? En la fotografía de perfil de la paciente podemos apreciar que tiene una posición de los labios relativamente protuida, tampoco es tanto, pero bueno, cada uno tiene un concepto distinto de la estética y por lo tanto el motivo de la consulta es muy importante para nosotros. Hacemos entonces un set de fotografía, la clásica, frente, tres cuartos y lateral, en sonrisa y en posición de reposo para poder analizar los tejidos blandos del paciente. Es muy importante que nosotros tengamos claro dónde está asentado el conflicto del paciente. No nos interesa el problema del apiñamiento dentario, ni nos interesa la cuestión de la clase dentaria a solas, a secas, como se hace en muchos lugares o como se está haciendo, por ejemplo, con los alineadores, que se hace simplemente un escaneado de la arcada superior, el escaneado de la arcada inferior, y se trata la dentición y una clase dentaria. Esa clase de dentaria y esa dentición está dentro de un marco esquelético, en el maxilar superior, la mandíbula, la articulación, la musculatura, por lo tanto está dentro de un sistema que tenemos que analizar cada vez que tenemos un paciente en diagnóstico. No se trata, repito, solamente del apiñamiento, no se trata solamente de ofrecerle a un paciente el alineamiento y la nivelación, sino que se trata de rehabilitarlo funcionalmente, que es lo importante. No es posible que nosotros a lo largo de nuestra experiencia clínica hayamos comprobado que el índice de fracaso entre comillas, recidiva, es extremadamente alto en ortodoncia. Un paciente se hace dos, tres, cuatro tratamientos de ortodoncia y eso me parece que está completamente fuera de contexto. No es posible que un paciente se someta a un tratamiento de ortodoncia y al cabo de 3, 4, 5 años tenga que hacerse otro y después otros 3 o 4, 5 años tenga que hacerse otro. En algo hemos estado fracasando y no tengo ninguna duda que el fracaso principal viene por la disfunción. Nosotros no podemos analizar a un paciente desde el punto de vista dentario sin considerar la función del paciente. Nuestro proyecto de rehabilitación, nuestro proyecto, nuestro diagnóstico y nuestro plan de tratamiento va a ir siempre orientado a la rehabilitación del paciente y por lo tanto tenemos que tener datos en relación a esta cuestión. En estos casos, nosotros repetimos, vamos con un protocolo similar a lo que se hace habitualmente en ortodoncia y tenemos entonces el análisis clínico del paciente, donde podemos valorar el grado de apiñamiento dentario, donde podemos valorar la clase dentaria a nivel de los molares principalmente, donde podemos valorar el overbite y el overjet. La el entreluzamiento dentario. Fijaros, por ejemplo, en este caso, la paciente, el motivo de la consulta era el apiñamiento dentario y la sensación de que tenía los dientes un poco afuera, ¿vale? En realidad, la paciente tiene una mordida abierta. La paciente tiene una mordida abierta que ha sido compensada con la curva de espina inferior. Es decir, que gracias a la presencia de la curva de espina inferior, la paciente no tiene una evidencia clínica de la mordida abierta, pero es una mordida abierta. Por lo tanto, tenemos un problema dentro de una clase uno dentaria, tenemos un overbite negativo o reducido, tenemos una mordida abierta camuflada por la curva de Spin posterior, un estado periodontal bastante bueno, una salud dentaria bastante buena, por lo tanto tenemos un entorno sano, ¿vale? Eh, Hacemos entonces nuestro set de fotografía, boca cerrada, boca abierta, para poder observar los planos oclusales del paciente, plano oclusal superior, plano oclusal inferior, para luego buscar la compatibilidad de estos planos. Casi siempre en ortodoncia se habla del plano oclusal y la verdad es que tenemos dos planos oclusales, el plano oclusal superior y el plano oclusal inferior. Y uno de los objetivos del tratamiento es compatibilizarlo, hacer coincidir la orientación del plano superior con el plano inferior. Por lo tanto, esta fotografía es importante también para poder evaluar la inclinación de los planos oclusales desde el punto de vista frontal. Y el punto de partida, por supuesto,
es la posición del cóndilo dentro de la cavidad articular. Nada vale desde el punto de vista intermaxilar, nada vale si los cóndilos no están bien posicionados dentro de su zona articular, como una posición funcional inicial en máxima intercuspiración. Nosotros hemos hecho una tomografía, todo lo trabajamos en 3D desde hace muchos años, hemos dejado el análisis 2D, pero cuando hablamos con colegas que todavía trabajan en 2D, hacemos cefalometría para explicarle a los problemas, a los pacientes, a los colegas, disculpa, cuáles son los conflictos que nos encontramos desde la perspectiva 2D en relación a la perspectiva 3D. Por tanto, por norma, nosotros hacemos una tomografía de cráneo completo para poder evaluar en MIC al paciente la posición funcional de la articulación. En este caso, tenemos a una paciente que tiene el cóndilo bien asentado, bien colocado, no hay ningún desplazamiento fuera de posición, no hay ninguna distracción, por lo tanto, coincide la máxima intercuspiración con un cóndilo en posición funcional. Es decir, que es válida ahora la perspectiva 2D, es válida la teleradiografía, es válida la relación intermaxilar que tenemos en la fotografía, porque no va a haber ningún cambio en la posición del cóndilo durante el tratamiento de ortodoncia. Lo malo podría ser que yo haga un tratamiento de ortodoncia y que cuando termine el tratamiento uno de los cóndilos esté completamente fuera de posición. Eso sería una iatrogenia directamente desde el punto de vista odontológico. Por lo tanto, el punto de partida siempre va a ser en la posición funcional del cóndilo. Si los cóndilos están bien posicionados, la máxima intercuspiración es válida. Si los cóndilos están fuera de posición, pues esa máxima intercuspiración no sirve para hacer ningún tipo de diagnóstico, no sirve para hacer ningún tipo de valoración en sentido intermaxilar. Por tanto, una vez confirmada la posición funcional del cóndilo, podemos avanzar y decir, bueno, de acuerdo, ahora efectivamente lo que vemos en la boca del paciente es realmente una relación intermaxilar correcta. Hacemos una reproducción de la tomografía, un Panorex, hacemos la radiografía panorámica para poder evaluar cómo se hace habitualmente en la relación en los estudios ortodóncicos, para evaluar el estado de las piezas dentarias, para evaluar el seno maxilar, para evaluar la calidad del reborde alveolar, la presencia de algunos supernodularios o lo que sea. Aquí hay una imagen, por ejemplo, entre la pieza 36 y 37, que parecía una situación un poco rara, y fuimos a la tomografía a hacer una exploración y era simplemente una calcificación y sin ningún tipo de alteración, ninguna pieza supernumeraria ni ninguna cosa que pudiesen de alguna forma afectar los movimientos dentarios que pretendíamos hacer. Por supuesto, hacemos el análisis frontal porque nos interesa verificar si el paciente tiene alguna asimetría que pueda llevarnos a tomar unas decisiones terapéuticas completamente distintas. Y nos encontramos, decía, cuando ya hemos comprobado que el cóndilo está en buena posición, podemos hacer una teleradiografía para aquellos que están habituados a trabajar con cefalometría. Y nos encontramos, por ejemplo, aquí en el análisis de Rickett, que el paciente tiene una alteración sagital esquelética de clase 2, una alteración que afecta al esqueleto y a los rebordes alveolares. Tenemos una clase 2 esquelética, tenemos una clase 2 alveolar y tenemos una clase 1 dentaria. Por lo tanto, tenemos alguna pequeña cuestión en relación a la coordinación sagital del reborde alveolar superior en relación al reborde alveolar inferior. Si tenemos una clase 2 alveolar, significa que el alveolo superior está un poco más adelante que el alveolo inferior. Eso significa que cuando yo vaya a plantearme hacer un movimiento ortodóncico, pues puede ser que no consiga tener un buen efecto de torque de la arcada superior y o de la arcada inferior, fruto de esta alteración sagital de los rebordes alveolares. No es lo mismo coordinar la arcada superior y la arcada inferior en rebordes alveolares de clase 1 que coordinar la posición dentaria y la arcada superior y la arcada inferior con los rebordes alveolares que están desfasados sagitalmente. Por tanto, puede ser esta una limitación desde el punto de vista de la organización de la dentición y de los torques de la arcada superior y de la arcada inferior. A veces estas diferencias sagitales de los rebordes alveolares nos llevan
a tener torques no muy felices desde el punto de vista de la arcada superior o de la arcada inferior en esa relación intermaxilar final que vamos a conseguir. Entonces, ya tenemos claro que tenemos un paciente con una alteración sagital de clase 2, esquelética y alveolar, una clase 1 dentaria, con un incisivo que está completamente protruido, con un incisivo que está pro inclinado, con un incisivo que tiene un incisivo superior que tiene poca exposición en reposo. Por lo tanto, vamos a tener que trabajar a nivel de los incisivos para poder compatibilizar esta posición sagital, dejarla dentro de parámetros cefalométricos aceptables, dejarla dentro del reborde alveolar, tener unos torques en lo más apropiado, o lo más ajustado posible a una relación de clase 1, dentaria, con un control suficiente como para que tengamos al final un periodonto sano. De modo que con estas bases y en un paciente de un bigotipo facial mesofacial, lo cual no da ninguna confianza porque ya sabéis que los mesofaciales se pueden comportar como braquio o se pueden comportar como dónico y por lo tanto no es lo mismo hacer un tratamiento de una manera o de otra. Entonces, hacemos el análisis. Ahora, desde la perspectiva tridimensional, vamos a ir haciendo cortes en todas y cada una de las piezas para ver el entorno alveolar de cada una de ellas, la inclinación, los torques superiores, los torques inferiores, la calidad del reborde alveolar, para poder prever la respuesta que vamos a tener desde el punto de vista del movimiento dentario gracias a la calidad del hueso alveolar, a la cantidad de hueso alveolar que tengamos como territorio para mover las piezas dentarias. Entonces, vamos recorriendo la parte anterior, recorremos la parte posterior, visualizamos de esta manera la compatibilidad transversal que pueda tener el reborde alveolar superior con el reborde alveolar inferior, para ver si podemos, luego con la secuencia de arco que vienen coordinadas transversalmente, que se expresen ellos y tengamos una buena relación transversal, una buena coordinación transversal con cúspides en fosas que puedan dar estabilidad a la oclusión a largo plazo. Vemos entonces que tenemos el reborde alveolar tiene en la zona vestibular bastante hueso alveolar como para poder hacer expansiones o lo que sea, y tenemos más limitación en la arcada inferior, donde los molares inferiores prácticamente forman parte de la tabla vestibular del reborde alveolar inferior. Tenemos más dificultad en el reborde alveolar inferior que en el reborde alveolar superior. Por tanto, visto todo esto, nos encontramos con que tenemos una mujer adulta, mesofacial, que se puede comportar como dónico, que se puede comportar como braqui, que los cóndilos están asentados en posición funcional, cosa muy poco frecuente en ortodoncia, con una clase 2 esquelética y alveolar y con una clase 1 dentaria. Apillamiento dentario, moderado, falta de Barbay, una mordida cruzada camuflada o compensada por una curva de espina inferior y un incisivo superior poco opuesto. Estas son las cuestiones, digamos, más relevantes que puede tener este caso clínico, que no deja de ser una clase 1 dentaria y por lo tanto no tiene, es un caso relativamente común dentro de nuestro ambiente. Nosotros empezamos a trabajar, yo utilizo la prescripción de ROT desde hace 30 años y entonces pues utilizo esa prescripción, hemos hecho algunas modificaciones en relación a la colocación de la aparatología para favorecer los movimientos dentarios y tenemos como norma hacer un control vertical posterior para poder mantener a los cóndilos dentro de la posición funcional o recuperar la posición funcional del cóndilo a través de movimientos verticales de los segmentos posteriores. Pretendemos hacer intrusiones de molares en la arcada superior, intrusiones de molares en la arcada inferior, para evitar tener cualquier obstáculo que impida que el cóndilo descanse en la zona funcional y comience todos sus movimientos mandibulares a partir del punto cero, que es esa zona funcional. Por tanto, es más importante que el alineamiento dentario va a ser el control vertical posterior, porque esto está vinculado directamente a la función. Tenemos que garantizar que el tratamiento de ortodoncia va a tener un control vertical lo suficientemente capaz de mantener la altura de los molares
evitando cualquier tipo de contacto prematuro posterior y que permita que los cóndilos asienten para que la musculatura esté completamente relajada. Sabéis que las distracciones condilares son fruto también de contracturas musculares, por lo tanto, el solo hecho de recuperar la posición funcional del cóndilo permite que se normalice el tono de la musculatura, la sincronización de la musculatura elevadora y por lo tanto estamos recuperando la función. Para eso, en este caso, que es un caso antiguo, hemos colocado un levante de mordida posterior a nivel de los molares inferiores. Hace ya años que los colocamos en la arcada superior. Ya no trabajamos en la arcada inferior porque observamos que teníamos algún problema de control de los torques inferiores cuando trabajábamos sobre los molares inferiores. Hicimos una secuencia de arco subelástico clásica, arco redondo superelástico, luego progresamos en la secuencia de arcos rectangulares, hicimos extracciones tempranas en la arcada inferior porque teníamos apillamiento dentario y tardías en la arcada superior porque no teníamos ningún tipo de apillamiento dentario o el apillamiento dentario era mínimo, por lo tanto no valía la pena exponer a la paciente a hacer extracciones y mantener agujeros por distales de los caninos durante mucho tiempo porque no íbamos a tener una mecánica adecuada para el cierre del espacio. De esa manera, coordinamos el tiempo de la extracción con el tiempo de la mecánica de cierre. Por tanto, hicimos extracciones tempranas en la arcada inferior, tardías en la arcada superior y empezamos a trabajar entonces con una mecánica de cierre de espacio en la arcada superior con arco de acero 19 por 25, tipo doble, arco de doble llave, y en la arcada inferior simplemente la secuencia de arcos rectangulares, la normalización del torque de los incisivos inferiores con la sección rectangular, fue verticalizando los incisivos inferiores, cerrando el espacio de las extracciones y como sucede habitualmente, la arcada inferior que tiene tendencia al colapso, porque está encajada dentro del maxilar superior, esas piezas dentarias se fueron colapsando, se fueron cerrando los espacios de los quintos, que por supuesto hicimos extracción del quinto porque teníamos un problema. Cuando se hacen extracciones superiores e inferiores, el cierre del espacio puede hacer una pérdida de anclaje en la arcada superior y por lo tanto perder la relación intermaxilar de clase 1. Por esa razón se hacen extracciones de cuartos superiores, quintos inferiores, para mantener la relación de clase 1 molar o por lo menos para favorecer. Igual, a pesar de esas maniobras, a pesar de esas decisiones de extracciones asimétricas, es posible que cuando estamos cerrando los espacios perdamos anclaje en la arcada superior. Antiguamente, cuando trabajábamos con bandas, utilizábamos como refuerzo en anclaje barras palatinas para mantener un poco de forma estacionaria la posición de los molares superiores para poder mantener la relación de clase 1 durante el cierre de la espacio. Ahora que trabajamos con braque, tubo de cementado directo, ya no tenemos la posibilidad de trabajar con ese tipo de anclaje, de auxiliares de anclaje, y tenemos que hacer uso de otros auxiliares de anclaje o utilizar anclajes esqueléticos como podrían ser los microtornillos o mini. En este caso, no usamos ni microtornillo ni usamos mini placa. He seleccionado este caso porque es un caso de ortodoncia clásico y enseñando algunos conflictos que tuvimos durante el tratamiento. Y uno de los conflictos que tuvimos fue el anclaje de la arcada superior. En la arcada superior, si tenemos una buena calidad de reborde del molar, si tenemos un hueso esponjoso de buena calidad, pues el molar superior tiene muy poco anclaje. Se desestabiliza muy fácilmente, se mesializa con mucha facilidad. En cambio, si tenemos un reborde del molar neumatizado con problemas de neumatización del seno maxilar, pues entonces esos molares tienen una gran dificultad para la mesialización, quedan anclados en el seno maxilar, quedan anclados en el aire y por lo tanto, en ese caso, puede ser hasta un obstáculo hacer extracciones cuando tenemos planificado una pérdida de anclaje y los molares están anclados en el seno. De modo que tenemos que estar permanentemente evaluando el comportamiento del anclaje de los segmentos posteriores, que es lo más importante para que luego, en definitiva, podamos tener una clase 1 canina y una buena relación de Berget y Uruguay. La parte anterior es relativamente simple de corregir. La parte posterior es el conflicto. La parte posterior es el conflicto desde el punto de vista vertical
control vertical posterior, responsable muchas veces de las distracciones condilares o que mantiene, una vez generado, mantiene en las distracciones condilares. Por lo tanto, cuando llegamos a tener pacientes con distracciones condilares, es imprescindible la intrusión de los molares. Por tanto, tenemos un problema vertical, tenemos un problema del anclaje en el segmento posterior, por en cuanto a la parte anterior de la arcada, no es un problema. Los dientes se mueven con mucha facilidad con la secuencia de arcos superácticos redondos, con la secuencia de arcos superácticos rectangulares. Por tanto, el secreto está en empezar desde atrás hacia adelante. Fijaros que cuando comencé a hablar sobre el caso clínico y les enseñé la rutina de la fotografía que hace todo ortodoncista, de la fotografía de cara, la fotografía de boca, más algunas auxiliares de cara y de boca, pues lo primero que puse fue la articulación. Esto lo hacemos desde hace muchísimos años. Cuando no teníamos la tomografía, teníamos que hacerlo a través de un montaje en articulador, y ahora que tenemos la tomografía, hemos eliminado el articulador y ya tenemos directamente la visión, la visualización de la articulación derecha y la articulación izquierda para verificar si el cóndilo está en buena posición. Hicimos una mecánica de reducción en el arcada superior, reducción en dos tiempos. Primero hicimos la reducción de los caninos en el intento de no perder anclaje en la arcada superior, de modo que llevamos los caninos hacia atrás, hacia la clase uno, reforzamos la unidad de anclaje posterior y luego con arco de poste nos trajimos los incisivos hacia adelante. A pesar de que hicimos una mecánica conservadora del anclaje superior. A pesar de eso, cuando empezamos a cerrar los espacios, empezó a haber una mesianización de los segmentos posteriores superiores y esto generó una pérdida de la clase 1 molar durante el cierre del espacio. Por tanto, fracasamos en la estabilidad de la arcada superior. Hicimos todo el cierre, primero arco de instalamiento de los molares, después de instalamiento, reducción de los incisivos con arco de poste. Se supone que esta es una mecánica muy conservadora para el anclaje superior. Se supone. Sin embargo, la peculiaridad de cada uno de los pacientes hace que las respuestas mecánicas no sean estándar. No porque yo vaya a hacer un distalamiento de los caninos y vaya a utilizar un arco de poste, voy a tener asegurado o garantizado el anclaje. De ninguna manera, ¿vale? ¿Por qué? Porque en esta cuestión, esta respuesta al movimiento, a fuerzas, responde el paciente a través de la musculatura, a través de la interdigitación de la oclusión, a través de la fuerza que estoy utilizando yo en el cierre del espacio, incluso hábitos que puedan alterar en la respuesta mecánica. De modo que tenemos que estar atentos en cada sesión a ver cómo va reaccionando, cómo va respondiendo cada grupo dentario para poder tomar las medidas necesarias y corregir este conflicto. Finalmente, cuando habíamos terminado el cierre del espacio, ya no estábamos en clase 1 molar ni estábamos en clase 1 canina. Por tanto, repito, habíamos perdido el control de la arcada, del anclaje de la arcada superior, y esto pues es un problema. De modo que tomamos decisiones. La primera decisión, pues, es distalar un poco los molares, volver a la posición original de los molares superiores para recuperar la clase y luego terminar de cerrar los espacios. Lo puedo hacer con, decía, con microtornillos para hacer instalamiento, lo puedo hacer con elásticos de clase 2, lo puedo hacer con muelles para ir instalando los molares en los segmentos posteriores. Hay una serie de mecánicas que pueden ser útiles para poder recuperar la relación de la relación molar. Pero tenemos que tener en consideración que los distalamientos son extrusivos. De modo que, ojo con esa cuestión, porque si yo hago un distalamiento de los molares superiores y genero una extrusión, estoy generando un contacto prematuro y por lo tanto una distracción condilar. Esto es un paso peligroso desde el punto de vista de la respuesta muscular del paciente y de la respuesta de la posición del cóndilo dentro de su cavidad articular. De modo que empezamos a trabajar con el uso de muelles en forma individual. Primero instalamos el séptimo, después instalamos el sexto, y después con el elástico de clase 2 simplemente trajimos los caninos y los dos premolares, perdón, canino y premolar a la posición de clase 1.
De modo que es muy fácil recuperar la posición del séptimo de instalamiento, luego colocamos un tope para que no se mueva el séptimo, instalamos el sexto, colocamos otra traba a la entrada del tubo del sexto y un elástico de clase 2 para mover el canino y el premolar y en un tiempo mínimo, pequeño, breve, pues recuperamos la clase. Esto simplemente porque tuvimos ese accidente de pérdida de anclaje del arcada superior. ¿Cómo podríamos haberlo subsanado o evitado mejor? Pues podríamos haber activado el arco de poste, por ejemplo, con el elástico de clase 2, es una opción. O podríamos haber activado el arco de poste desde un microtornillo, es una opción, que son opciones muy seguras y que evitan que tengamos meses perdidos en recuperación de un molar que es migró mesialmente. De modo que hay alternativa, hay opciones terapéuticas, hay mecánicas para evitar este tipo de accidentes que podrían haber sucedido. Nosotros hicimos disparadores, trabajamos con elástico de clase 2, recuperamos la posición de los polares en clase 1 y fuimos progresivamente alcanzando la relación de clase 1 canina. La chica tenía algunas lesiones o mejor alguna alteración de forma en las superficies vestibulares de los incisos superiores y esto pues genera un poco de alguna alteración cosmética. Hemos terminado la corrección del problema que teníamos. Dejamos al paciente en clase 1, dejamos la línea media centrada, corregimos el grado de Barbay. Recuerden que venimos de una mordida abierta, tenemos perfectamente alineada la arcada superior, perfectamente alineada la arcada inferior. Y parece que está bien, da la sensación que está bien, ¿vale? Pero ese parece que está bien no vale nada. No me vale la fotografía de boca, no me vale la fotografía de perfil, ni siquiera me vale la panorámica, ni la teleradiografía para verificar si lo que hemos hecho está correcto o no está correcto. De modo que seguimos con el protocolo, ahora con el protocolo de finalización para poder evaluar lo que hemos hecho. Decía de Enrique que la experiencia no la gana aquel colega que tiene 500 pacientes. La experiencia la gana aquel que evalúa su trabajo. De modo que es muy importante cada vez que terminamos un tratamiento hacer una evaluación final. De la misma manera, un protocolo de finalización para que podamos nosotros comprender que si lo que planificamos lo cumplimos o cometimos algún error en el diagnóstico o cometimos algún error en la planificación o cometimos algún error en la mecánica. Nuestro paciente que se confía en que nuestra calidad como profesional le va a ofrecer el mejor tratamiento que podemos ofrecer de entregarle. Obviamente, si ganamos experiencia, si conseguimos evaluar el trabajo que hacemos permanentemente, por supuesto, podremos entregarle un tratamiento, una solución terapéutica más elaborada, más desarrollada, más refinada. Por lo tanto, mejor. Si conseguimos encima recuperar la función, ese caso va a ser estable. Ese caso la paciente no va a tener necesidad de hacer un tercero, un cuarto, un quinto tratamiento de ortodoncia, porque la estabilidad depende más de la función que de cualquier otra cosa. Y si nosotros rehabilitamos funcionalmente al paciente, le estamos dando una gran oportunidad de estabilidad. De esta manera, nosotros hacemos nuestra evaluación, tenemos ya la rutina de las fotografías antes y después, y vamos a observar entonces qué sucedió con nuestra paciente. Ahí tenemos todas las fotografías finales, no hay ningún problema. Y ahora vamos a ver el antes y el después para que veamos con qué nos encontramos. Hacemos una tomografía final, ya tenemos perfectamente encajados los STLs en la tomografía. Hemos hecho entonces un trabajo de integración de la tomografía del cráneo con los STL, con el escáner de boca.
y ya tenemos allí encajadas las dos mallas, la malla de la tomografía del cráneo y la malla del STL. Poder visualizar ahora tridimensionalmente cómo está nuestro paciente. Hacemos el estudio final, podemos evaluar en estos cortes en los problemas transversales que podríamos haber corregido en el paciente, disculpa. Por ejemplo, aquí podemos evaluar los problemas transversales, podemos evaluar también la permeabilidad de las vías aéreas. Esta paciente no tiene permeable la vía aérea derecha, la narina está completamente obstruida, tenemos unos senos maxilares también un poco ocupados. Por lo tanto, ojo que aquí tenemos algún problema de sinusitis. Tenemos unas buenas vías aéreas desde el punto de vista sagital. Tenemos un perfil final, una relación intermaxilar correcta entre la arcada superior y la arcada inferior. Por supuesto, una panorámica para ver si tenemos alguna cuestión que nos llame la atención. Hemos hecho extracciones de terceros molares, hemos hecho extracciones de premolares, evaluamos individualmente la posición de cada una de las piezas dentro del reborde alveolar superior, del reborde alveolar inferior. Ya no nos vale con la inclinación que podamos visualizar en una teleradiografía, el famoso IMPA, el eje del incisivo inferior al plano mandibular, ya no nos vale que tengamos una buena calidad de reborde alveolar y los incisivos estén dentro del reborde alveolar, con inclinaciones normales, ¿vale? Por lo tanto, hacemos la visualización de todo el reborde alveolar, podemos mapear toda la zona y podemos estudiar la topografía del reborde alveolar superior, del reborde alveolar inferior y la relación intermaxilar entre los pacientes. Esto lo venimos haciendo desde hace muchísimos años, solo que antes hacíamos los controles a través de montaje del seno articulador y ahora felizmente lo 3D podemos hacerlo directamente con las tomografías y ya no necesitamos hacer esos montajes en el articulador que generaba tanto conflicto a nivel de los colegas. Había mucha gente que se resistía a hacer ese tipo de montaje y teníamos muchas excusas de los colegas sobre esa cuestión, cuando el articulador lo único que nos ofrecía era la posición funcional mandibular, es decir, si el cóndilo estaba bien o mal posicionado, y una relación intermaxilar en posición funcional. Ahora ya lo tenemos, y hacemos entonces este control, esta visualización, este análisis final para poder determinar si lo que hemos hecho ha sido lo adecuado o no para este paciente. Y por supuesto, para realizar nuestro propio conocimiento, nuestra información y nuestra propia autoestima, porque esto es muy importante. A mí me gratifica mucho cada vez que hago un tratamiento y encuentro que lo que hemos hecho en el paciente ha sido lo mejor que podríamos hacer y que los objetivos los hemos cumplido casi en su totalidad. Eso enriquece mucho desde el punto de vista profesional y también alimenta el espíritu, ¿vale? Pues entonces tenemos aquí el registro final del paciente una vez que hemos retirado la patología. Teníamos el registro inicial, que era este, tenemos el registro final, que es este. Pero ahora voy a hacer una evaluación entre lo antes y el después, para que podáis observar que lo que hemos hecho realmente fue mantener la función del paciente. Todo esto simplemente con la visualización del cóndilo dentro de la cavidad articular. En la izquierda tenemos el inicial, ¿vale? Ya tenía en la posición funcional del cóndilo inicial, ya era buena. No había ninguna alteración que nos llamase la atención. Pero cuando terminamos el tratamiento, comprobamos que la situación final era exactamente igual que la inicial, que estaba en perfecta posición el cóndilo dentro de la cavidad funcional y por lo tanto el paciente puede hacer movimiento de rotación y traslación sin ningún conflicto. Aquí no hay problemas de contractura muscular y aquí no hay problemas de sincronización en la musculatura, en la apertura y cierre, porque los cóndilos están en el punto cero. De modo que es muy importante para nosotros hacer esta evaluación. No queremos que el paciente se quede en una MIC con un cóndilo completamente fuera de posición, no queremos que se quede en una MIC con los dos cóndilos fuera de posición, porque esto va a generar un trastorno muscular en el paciente que finalmente va a generar
alteraciones en la calidad del reborde alveolar, va a tener problemas periodontales, va a tener problemas de dolor muscular, va a tener problemas de dolor de cabeza, contractura de cuello, en fin, puede haber toda una cadena de desorganización muscular a propósito de un mal tratamiento de ortodoncia. Ahora tenemos aquí la visualización, tenemos la comparación y por lo tanto nos podemos quedar tranquilos que el antes y el después, como tengo aquí, que el antes y el después, como tengo aquí, que el antes y el después, que el antes y el después, nos llevó a la paciente a tener una muy buena relación dentro del reborde alveolar. Cada una de sus piezas está perfectamente encajada. Tiene entonces un refuerzo desde el punto de vista periodontal. No están perfectamente alineadas las piezas, por supuesto, como mínimo. Están perfectamente alineadas, perfectamente niveladas. Tenemos una buena relación transversal, tenemos una buena función. La paciente ahora podrá tener otro tipo de problemas, pero desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista oclusal, no va a tener ningún tipo de recidiva. Recordemos, colegas, que las recidivas no son los anquimientos dentarios post tratamiento de ortodoncia. También las recidivas son las recesiones gingivales, también las recidivas son fracturas dentarias, también las recidivas son los problemas oclusales, los dolores musculares, los dolores de cabeza, las contracturas. Por tanto, ampliemos el panorama, ampliemos la perspectiva, tengamos una visión mucho más general. Recuerden que nuestro mayor capital desde el punto de vista de la medicina es el diagnóstico. Por lo tanto, elaboremos el diagnóstico de una forma más detallada para que podamos ofrecer al paciente un trabajo integral, un trabajo que le genere estabilidad a largo plazo y confort. He hecho un viaje rápido por un tratamiento de ortodoncia clásico con 4 secciones, paciente de clase 1 con una mecánica básica, absolutamente básica, ¿vale? Esto como punto de partida de estos webinars que vamos a hacer mensualmente, donde vamos a ir presentando casos clínicos con diferentes conflictos, con diferentes soluciones terapéuticas, también con el anclaje esquelético de microtornillo y también con anclaje esquelético de mini placas para que podáis tener acceso a una información de distintas soluciones terapéuticas. Colegas, estoy ahora a vuestra disposición si tenéis alguna pregunta que hacer. Encantado, si puedo contestarla, claro, encantado de hacerlo. Perfecto, pues habilitamos 10 minutitos, chicos, para preguntas. El chat está totalmente habilitado. Podéis escribir o directamente quitaros el micro, lo que sintáis más cómodos, ¿vale? Muy bien. Vale, tenemos la Sí, tenemos una pregunta en el chat que dice cuánto tiempo llevó de este tratamiento. Bueno, chicas, el tiempo de tratamiento, colegas, el tiempo de tratamiento, les tengo que hacer un comentario eh, que a mí me cambió completamente la cabeza. Hace muchísimos años atrás, tuvo Riquet en Madrid y entonces pues yo asistí a una charla, a una conferencia de Riquet en un hospital, el Hospital San Carlos de Madrid, hace muchísimos años. Y entonces pues en la presentación de su conferencia, Riquet le preguntó a un colega que cuánto tiempo tardaba en un tratamiento de ortodoncia. Y estoy hablando, colega, de hace 30 y pico años atrás. Y entonces, pues el colega al que interrogó Riquet mintió. Mintió y le dijo, doctor, yo tardo más o menos 2 años, 2 años y medio. Mintió porque en aquella época, hace 35 años atrás, era muy difícil tardar 2 años y medio en un tratamiento de ortodoncia. Casi todos eran algo más de 2 años, 2 años y medio. Y entonces Enrique lo miró y le dijo, doctor, ¿y usted cuánto cobra por un tratamiento de ortodoncia? Y el tipo volvió a mentir. Y le dijo en pesetas, pues una cantidad de pesetas que ninguno de los que estábamos allí cobrábamos esa cantidad de pesetas por un tratamiento de ortodoncia. Y entonces Enrique lo miró y le dijo, doctor, usted gana menos que mi jardinero. El tipo se desapareció
Primero estaba orgulloso de que le hablara a Rickett y después se sintió muy mal con la respuesta de Rickett. Y Rickett le dijo, la verdad es que yo trato un tratamiento de ortodoncia me lleva entre 8 y 10 horas, no 2 años. Y entonces me di cuenta que en realidad el paciente lleva los brackets, los puede llevar 1 año y medio, los puede llevar 2 años, pero nuestro tiempo de trabajo real es muy poco. Es muy poco relativamente. Si hacemos un buen diagnóstico y un buen tratamiento, el tiempo de trabajo estará probablemente en 8 horas o 10 horas, pero no 2 años, ¿vale? Porque resulta que con esa mentalidad de 2 años, nosotros tenemos la tendencia a dejar siempre para el mes siguiente lo que hay que hacer. No, el paciente nos da 18 oportunidades, 20 oportunidades para hacer un tratamiento de ortodoncia y nosotros tenemos que ser lo suficientemente eficientes y eficaces en 18 o 20 sesiones para poder hacer el proyecto de trabajo que nos hemos planteado. Nuestras sesiones pueden ser de media hora o de 1 hora en función de si tenemos que montar la ferretería completa o lo que sea. La cuestión es que seamos consecuentes con nuestro tiempo de trabajo. ¿Cuánto tiempo le dedico yo a mi paciente? Si yo, pongamos un ejemplo, si yo le cobro a un paciente pues, 2.000 euros, por ejemplo, por un tratamiento de ortodoncia y tardo 8 horas, significa que tengo una sesión de 8 horas de 2.000 euros. Mm, no, no está mal, no está mal, ¿vale? Eso significa que yo me siento muy estimulado a trabajar muy bien con mi paciente porque estoy muy bien pagado. Esta es una respuesta a propósito de cuánto tardamos. En este paciente probablemente tardamos, ella llevó el tratamiento de ortodoncia a lo mejor 24 meses, tal vez, ¿vale? No suelen ser más de 2 años ahora, ¿vale? Y si utilizo anclaje esquelético, mucho menos. Pero lo que quiero que quede claro, y que me parece que es un mensaje importante, nunca pensemos en el tratamiento de ortodoncia como 1 año o 2 años, sino que cuántas horas reales trabajo yo con el paciente. Porque así yo puedo cuantificar lo que gano realmente, ¿vale? No sé si respondí la pregunta, pero probablemente tardamos 24 meses, alrededor de 24 meses en corregir este conflicto. ¿Alguna otra pregunta? Y tenemos dos preguntas más, ¿vale? Tenemos una pregunta desde YouTube que dice, para mordillas abiertas, si no se soluciona solo con este modo, ¿utilizas elásticos intermaxilares? Vale, perfecto. Muy buena pregunta. A propósito de eso, tenemos un curso de mordida abierta ahora mismo, online, y el tema es el siguiente. Resulta que las mordidas abiertas desde el origen no son provocadas solamente por una cuestión de falta de desarrollo vertical de los incisivos o del reborde alveolar anterior. No solo están provocadas por un hábito, no solo están provocadas a lo mejor por una deformación esquelética, no. También están provocadas por un exceso vertical posterior. Muchas están provocadas por un exceso vertical posterior. O no, perdón, me mal expresé. Todas, todas sin excepción, tienen un exceso vertical posterior. Eso significa de que uno de los problemas que tengo es el plano cruzal del paciente. Es decir, que el plano cruzal del paciente está en la arcada superior, está descendido en la parte posterior y eso genera un problema de oclusión. Lo que tenemos que hacer es cambiar el plano cruzal. Y para cambiar el plano cruzal lo que tenemos que hacer es incluir los segmentos posteriores. De modo que nunca usamos elásticos intermaxilares, nunca, 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 nunca usamos elásticos intermaxilares para corregir una mordida abierta. ¿Por qué? Porque no estamos tratando la etiología. La etiología puede ser un hábito, la etiología puede ser una deglución, un problema de respiración, pero el conflicto estructural siempre está basado en un problema de, entre comillas, extrusión de los segmentos posteriores o descenso del plano cruzal de la parte posterior. Por lo tanto, antiguamente solamente el cirujano podía impactar la parte posterior para poder corregir el problema de la mordida abierta. Ahora nosotros lo podemos hacer en diferentes grados.
Lo podríamos hacer en algún grado pequeño con levante de mordida, lo podríamos hacer en un grado un poco más desarrollado con microtornillo y lo podríamos hacer en un grado mucho mayor, de forma más solvente, con los anclajes esqueléticos como son las mini placas. De modo que no trabajamos con elásticos intermaxilares porque eso es una suerte de camuflaje que recidiva rápidamente. Las mordidas abiertas tienen un muy mal prestigio, entre comillas, los tratamientos de las mordidas abiertas, se habla que son muy recidivantes, porque en realidad el problema es el abordaje. Es un problema, el plan de tratamiento es incorrecto. De modo que no utilizamos elástico, hacemos impactación de los segmentos posteriores con anclajes esqueléticos o microtornillo o mini placa, y si es moderada o leve, como en este caso, pues con levante de profundidad. ¿Teníamos otra pregunta? Sí, vamos con la última que es de Alexis y es, Doc, una pregunta. Para no perder ese anclaje posterior superior, ¿no hubiese sido mejor colocar mini implantes para controlar esa pérdida de anclaje? Evidentemente, evidentemente. Decía yo que presenté el caso más básico porque hay muchos colegas que todavía, haciendo ortodoncia, todavía no tienen mucho manejo del anclaje esquelético con microtornillo o con mini placa. Por lo tanto, desarrollé un trabajo básico, basiquísimo. Si pudiésemos, si contamos con la posibilidad de trabajar con microtornillos, evidentemente no vamos a utilizar el anclaje de los molares, vamos a utilizar el anclaje absoluto de los microtornillos, el anclaje temporal absoluto, para poder retruir, colocarlos por los incisivos en la posición que nos interesa, sin poner en riesgo la estabilidad de los molares, y con eso pues tenemos un tratamiento más corto, por supuesto. En ese caso estaríamos hablando a lo mejor de un tratamiento de 14, 16, 18 meses como máximo, si estuviésemos hablando con anclaje esquelético. Evidentemente esa es la vía, esa es la dirección, esa es la opción terapéutica más adecuada. Perfecto, pues Muy bien. muchísimas gracias a todos, señores. Damos por concluido el webinar. Han sido 50 minutos de ponencia de parte del doctor Escobar. Esperemos que les hayan gustado. Y si tienen cualquier consulta, si necesitan saber de disponibilidad o si, pues como ha comentado al principio, tienen un caso o un paciente que se les ha extraviado o se les ha bloqueado un poco, pues podéis pedir sin ningún tipo de problema un poco de consejo, ¿no? Que no estará mal. Recordamos también lo que ha dicho el señor, el doctor Escobar. Dentro de 2 semanas tenemos otro webinar, o sea que no se lo pierdan. Nos vamos a ir viendo cada 2 semanitas para ver diferentes situaciones, ¿vale? Y diferentes casos que probablemente os podáis encontrar en vuestro día a día, ¿vale? Bien, muchas gracias, queridos colegas. Un abrazo. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Espero que haya sido de utilidad, espero que les haya ayudado en algo. Y nos vemos en este mismo punto dentro de 15 días. Un abrazo para todos y buenas tardes y buenas noches.